Hola, ¿qué tal? Bueno, ese es el video de la clase 5 y 6, me parece, de este curso de Excel. En la clase 5 vimos cómo armar las primeras gráficas, también cómo hacer la función contar.si. Hicimos este ejemplo en clase, en la cual tengo esta información de hombres y mujeres de un lugar X y tengo aquí una gráfica de pastel o una gráfica de barras. Muy bien, voy a borrar toda esta información para que a partir de cero podamos armarla. Muy bien, tenemos las gráficas en la pestaña de insertar. Aquí tenemos distintos tipos de gráficas. Si nosotros podemos definir, por ejemplo, hombres, mujeres, y aquí supongamos que hay 500 hombres y aquí 600 mujeres, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el rango donde tengo esta información y me voy aquí en gráficos recomendados. Excel automáticamente me da los gráficos que me recomienda. Si quiero ver todos los gráficos de Excel, me voy aquí en la opción de todos los gráficos y aquí, bueno, en este caso voy a seleccionar este, le voy a dar en aceptar y ya tengo aquí el gráfico que son por columnas. Le puedo poner aquí el título o se lo borro. En este caso yo quiero que la información de mis dos ejes, recordemos que ese es mi eje Y y ese es mi eje X, ¿sí? Este eje tengo la información de la cantidad que se va a relacionar con cada una de las columnas. Sin embargo, Excel te muestra a partir de 440. Pero yo quiero que sea a partir de 0. Entonces le voy a dar clic derecho aquí al eje y le voy a dar en dar formato al eje. Y aquí el mínimo le voy a poner un 0. Y listo, ya me está apareciendo de 0 y después de 100 en 100. Es la información que yo necesito. Si necesito, por ejemplo, que estén los números correspondientes a cada barra, entonces selecciono la gráfica y aquí en la parte derecha me aparecen esas tres opciones. Voy a tener que elegir esta, que es el signo de más, y aquí en etiquetas de datos. En otras versiones de Excel es darle clic derecho y por ahí aparece también la opción etiqueta de datos. Muy bien, de esta misma forma voy a aplicar una gráfica de pastel o una gráfica circular. Voy a seleccionar mi rango de información, me voy a la pestaña insertar y aquí está precisamente la de pastel. Muy bien, entonces aquí selecciono lo que el ancho, si yo quiero, lo que necesite, y esa normalmente nos sirve para sacar los porcentajes. Para hacer eso necesitamos irnos aquí como el pincelito, después irnos a una opción donde traiga los porcentajes, por ejemplo esta, y listo, ya tenemos que de mujeres, que es el color naranja, hay 55% y de hombres el 45%. Podemos abrir un poco la gráfica de esta forma, arrastrando cada una de las partes, ya sea hacia el centro o hacia afuera, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien, entonces yo normalmente casi siempre los dejo así, sin una separación, pero ya es criterio propio de cada uno de ustedes. Muy bien, ya tengo estas dos gráficas y supongamos que esta información de aquí, que es hombres y mujeres, yo la voy a sacar de una base de datos. Por ejemplo, voy a crear un ID, después nombre, después si es hombre o mujer, le voy a poner aquí con una validación de datos. Ahora yo aquí voy a escribir mi primer registro, por ejemplo hombre A y después H, ok, y a esto le tengo que dar formato de tabla. Para darle formato de tabla, recuerden que es inicio, dar formato como tabla, y selecciono la que yo quiera, listo. Después aquí voy a escribir el 2, aquí no hay problema que le salga este mensaje. Aquí voy a poner lo que es la información
de todo el ID, lo voy a arrastrar hasta donde más pueda, quizás pasado unos 1000 registros. Muy bien, entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar a partir del 1 y el 2, tengo que seleccionar esos dos registros y aquí arrastrar, venir arrastrando más hacia abajo, quizás pasadito de 1000, listo. Y aquí se me va a auto rellenar, listo, no hay problema ese mensaje que le sale. Y aquí yo puedo tener la misma letra A, o si quiero A, B, y aquí pongo una C, selecciono esas tres, le doy doble clic, nuevamente doble clic y listo, ya se me rellenó hasta el final. Y aquí igualmente puedo estar eligiendo al azar H, M. Si por ejemplo me equivoco, que es una doble M aquí, esa información es incorrecta, por la cual vamos a delimitar la información que se ponga en esta columna con una H de hombre y una M de mujer. Entonces recordemos que es un control shift y la flecha hacia abajo, así para que se seleccione toda nuestra columna de esa tabla. Y nos vamos al menú datos, a la pestaña datos, y aquí en validación de datos, aquí en permitir vamos a ponerle en lista, en la cual vamos a ponerle H, M. Muy bien, eso nada más para que se escriba una H o una M. En otras versiones de Excel es, en vez de coma, es un punto y coma. Listo, aquí si ustedes se dan cuenta, en cada una de estas celdas yo tengo esta opción donde puedo elegir una H o una M. Incluso si yo escribo una H minúscula no me va a permitir, me va a salir este mensaje de error. Muy bien, entonces voy a jugar aleatoriamente, a ver, en mayúsculas, todo lo que corresponda. No lo voy a llenar todo, simplemente voy a seleccionar esta parte de aquí y voy a darle doble clic para que me lo rellene hasta el final, y ya lo tengo rellenado hasta el final. Muy bien, ahora lo que prosigue es la función contar.si. Muy bien, la función contar.si nos va a servir para contar ya sea palabras o una letra, para contar el número de veces que se repite dentro de un rango. Entonces vamos a aplicar la función contar.si aquí en la información de hombres y después en la de mujeres. Voy a borrar esto de aquí, y si se dan cuenta nuestras gráficas ya no tienen información. Aquí voy a poner la función contar.si, listo, elijo esta y ya se me abre el paréntesis. Aquí voy a elegir el rango. Primero tengo que elegir el rango en la cual voy a sumar una letra, en este caso la H. Eso quiere decir que voy a elegir todo el rango de mi columna, que es H diagonal M, después coma, después el criterio. El criterio va a ser la letra o la palabra que yo quiero sumar, cuántas veces se repite en ese rango. En este caso va a ser la H. Recordemos, toda letra, todo texto que se escriba dentro de una fórmula, función, tiene que ir entre comillas. Entonces abro comillas y escribo la H, cierro comillas y cierro paréntesis, y en este caso me dice que hay 472 hombres. Si yo voy cambiando esta información, por ejemplo, fíjense cómo va a cambiar aquí. Voy a poner una H, pongo otra H, pongo otra H, o quito H's y listo. Lo mismo va a ocurrir para la cuestión de mujeres. Si ustedes se dan cuenta, en mi fórmula estoy haciendo referencia a un rango de una tabla. Esta tabla se llama tabla 4, hace referencia a todos sus registros y va a seleccionar el rango de la columna que se llama H diagonal M, y de ese rango va a sumar todas las H que encuentre. Listo, voy a copiar y voy a pegar. Sin embargo, aquí me sale la misma información porque aquí también está contando las H's, pero vamos a ponerle, en vez de H, vamos a ponerle la M. Y listo, tenemos que son 60% mujeres y 40% hombres. Esto quiere decir que son 472 hombres y 705 mujeres.
Es una forma rápida y sencilla de poder definir nuestras gráficas dependiendo de un rango, y que ese rango agarre la información de una tabla. Es muy sencillo hacerlo así, porque si yo cambio la información que está aquí, se va a cambiar tanto el registro que yo tengo como las gráficas. Entonces eso es muy padre para poder automatizar ese tipo de información. Muy bien, después en la clase posterior vimos acerca de lo que es un registro de tablas. Ya nos enfocamos mejor todavía a cómo formar tablas y cómo hacer filtros dentro de esas tablas. Vimos que ustedes escogieron un ejemplo de una tabla de una escuela, que bueno, está un poco trillada, pero ustedes mismos la escogieron y no hay problema. Entonces, pues agarro la información de lo que ya teníamos antes, y aquí en esta parte voy a seleccionar todo mi rango y le voy a dar en inicio y en dar formato como tabla, ¿ok? Porque este rango no tiene nombre, simplemente es rango de C4 a H16, no tiene nombre, no puedo hacer una referencia a esta tabla, a este rango. Entonces, para hacer eso, entonces selecciono todo mi rango y le voy a dar un formato. Aquí recuerden, les va a salir este mensaje en la cual esta casilla tiene que estar palomeada. Si esta casilla no está palomeada y le dan a aceptar, les va a crear los encabezados arriba. Es lo que no queremos. Por lo que es importante que definan que esta tabla, este rango, perdón, sí tiene encabezados. Y listo. Me los pone de esta manera. Y yo puedo definir más columnas si es necesario. Por ejemplo, español, matemáticas, naturales, educación física, música. Y automáticamente el formato de la tabla se recorre a la derecha. Si necesito borrarlo, simplemente selecciono la columna y le voy a dar en eliminar. Muy bien. Ahora que si yo quiero esto mismo de música, pero en esta columna de en medio, le voy a dar clic derecho al nombre de la columna y le voy a dar en insertar. Y aquí me lo puso y aquí simplemente le pongo música. Aquí, si ustedes desean, pueden ir extendiendo su rango de matrícula y automáticamente el formato de la tabla se va a ir extendiendo. Entonces no importa el nombre es que se repita, lo único es que pues lo quiero rellenado aquí, no importa lo demás. Entonces aquí también, y listo. Aquí voy a poner una nueva columna que se llama promedio, ¿sí? Ojo, antes de que se me pase, nuestro ID, que en este caso es matrícula, siempre tiene que ir al inicio. Si no lo ponen así, sí se puede extender columnas a la derecha, pero no se puede hacia la izquierda. Entonces es muy importante que se empiece a definir cuál va a ser tu primer encabezado. Muy bien. Entonces aquí voy a poner una fórmula que simplemente me dé el promedio de todas estas calificaciones. Se me olvidó definir calificación de la de música. Y aquí me falta, listo. Y aquí recuerden que la función de promedio se escribe tal cual es la palabra, promedio. Y aquí voy a elegir el rango. Aquí el argumento de la función me dice que elija número 1, después número 2, después etcétera, etcétera. Sin embargo, también puedo elegir rangos. En este caso es el rango de mi primer fila. Cierro paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí va desde la columna ESP, que es de español, hasta la columna de educación física, que está aquí. Y toma todas estas columnas que están en medio. Le voy a dar enter y aquí me da el promedio de todas estas calificaciones. Muy bien. Ya definimos columnas, ya definimos tablas. También hay algo muy importante, darle nombre a nuestra tabla, que no se llame simplemente tabla 8, etcétera. Entonces vamos a seleccionar cualquier celda de esta tabla, nos vamos a ir a la pestaña fórmulas y aquí vamos a darle en
Administrador de nombres. Aquí nos sale todas las tablas que nosotros tenemos y esta es la tabla 8. La tabla 8, aquí la elegimos, le damos doble clic y le damos nombre. Le damos nombre de ejemplo. Listo, le damos a aceptar y aquí cerramos. Aquí en esa parte superior izquierda tenemos un cuadro de nombres, en el cual nosotros al darle clic nos aparece el nombre de todas nuestras tablas y en este caso de esta que le pusimos ejemplo. Por ejemplo, la tabla 2 es esta de acá y si ustedes se dan cuenta se mueve entre pestañas. Tabla 1, tabla 3, tabla 6 y nos vamos a la tabla de ejemplo, que es esta que estamos empezando a armar. Muy bien, eso es algo muy importante porque si ustedes se dan cuenta, ya inclusive en mi fórmula que había puesto aquí en promedio, ya no hago referencia al nombre de la tabla 8 que estaba aquí, sino hago referencia a mi tabla que se llama ejemplo, que va desde la columna español hasta educación física. Muy bien, una vez teniendo ya definido nuestra tabla, lo que vamos a hacer es aplicar filtros. Automáticamente cuando cuando a nuestro rango le damos un formato de tabla, nos aparecen estas opciones de aquí arriba. Al darle clic en esas opciones, aquí nos manda la información única que contiene cada uno de esos registros. Por ejemplo, o cada una de esas filas. Por ejemplo, si yo escojo los que sean no hay alguno que sea cruz, los que tengan en su nombre Ada, en este caso Adame o Guadalupe, aquí está Ada, le voy a dar en aceptar y simplemente me filtra esos nombres. Lo demás no lo borra, simplemente lo oculta. Le voy a dar aquí en borrar filtro y ya me regresa tal cual. Aquí voy a poner unos cuantos números 5 para un ejemplo que les voy a poner más tarde. Muy bien, o por ejemplo en promedio, aquí tenemos una lista de promedios. Aquí en seleccionar todo le voy a dar para que me deseleccione todo, ¿sí? Y aquí únicamente quiero que me muestre los que sacaron un 9, no 9.2 ni 9.4, 9 cerrados. Le voy a dar en aceptar y me manda que son estas dos personas. Ahora, si quiero que me mande la calificación arriba de 9, igual o mayor que 9, entonces aquí hay una opción que nos dice filtros de número. Vamos a buscar la opción donde diga mayor o igual que. Entonces le encontramos aquí, mayor o igual que. Quedamos que es mayor o igual que 9. Le vamos a dar en aceptar y aquí me manda toda la información que es 9 o mayor que 9. Ahora quiero saber los números menores o iguales que no, mejor menores que 9, porque menores o iguales que 9 de todos modos me mandaría el 9 y ya no quiero que me mande el 9, que sea menores que 9. Entonces menor que 9 y aquí le doy a aceptar y ya me trae todos los promedios que son abajo de 9. Muy bien, aquí le doy en borrar filtro y ya para que me traiga todo. Se puede aplicar filtro de filtro sobre filtro. Por ejemplo, en esta parte que yo tengo nuevamente Ada, le voy a dar en aceptar y ahora simplemente quiero que me filtre nada más el 8 y listo. Es filtro, apliqué un filtro aquí y después otro acá. Entonces borro los filtros y listo. Supongamos que tenemos un mar de información, entonces para buscar cada uno de ellos es un poco complicado, por lo cual por matrícula también es muy fácil. Simplemente busco la matrícula o la empiezo a escribir, por ejemplo que es la 015 y aquí me da solamente la información que tenga 015 y ya filtré a este alumno y todas sus calificaciones. Le voy a dar aquí mismo y en borrar filtro. Si yo por ejemplo selecciono los números 5 y le pongo un color rojo al relleno y un blanco de letra para que haga contraste, yo también puedo filtrar por color.
Es decir, en esta columna le voy a dar aquí y filtrar por color. Le voy a dar aquí en filtrar de este color y únicamente me trae esa información. Es muy sencillo hacerlo de esa forma. Y aquí pues yo puedo graficar toda esta información. Le voy a insertar gráfica y aquí ya me da la información de esta gráfica, de todos los promedios, de todas las calificaciones de las materias, etcétera. Si yo quiero que me muestre la información, simplemente le voy a dar en etiqueta de datos y ya me da los promedios de cada uno de ellos. Es muy sencillo hacerlo de esa forma. Puedo cambiar formato de la gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso fue lo que hemos visto en clase 5-6. Si tienen alguna duda, por favor coméntenme y seguramente les voy a responder sus dudas. Espero que les haya servido y posteriormente les voy a subir el video de la tarea 7, perdón, de la clase 7 y 8 de esta semana. Que tengan un buen día, hasta luego.